Algo se está rompiendo, pero casi nadie lo quiere ver. No es un quiebre que suene fuerte ni que llegue con un gran impacto visual. Es más bien una fisura silenciosa, un quiebre que no hace ruido, pero que está desgarrando lo que alguna vez fue sólido. El sistema que daba forma a todo lo que hacíamos, pensábamos y vivíamos, está colapsando sin que logremos detenerlo. Si es la primera vez que ves un video como este, te invito a suscribirte, porque hoy no hablaremos de rumores ni teorías. Vamos a hablar de lo que está pasando ahora mismo, frente a nosotros. Y es probable que no lo estés viendo de manera clara, porque lo que está sucediendo no se muestra con banderas rojas ni señales de alarma. Está sucediendo en un silencio aterrador. Lo que estamos viviendo no es algo aislado, ni una crisis puntual. Es la descomposición silenciosa de un sistema que ya no puede sostener lo que construyó. Y todo está cayendo lentamente, pero no en forma de grandes rupturas, sino en pequeños detalles que se nos escapan, en la falta de certezas, en las preguntas sin respuesta, en las piezas del rompecabezas que ya no encajan. Las reglas del juego que antes nos parecían claras, ahora son cada vez más difusas. Las certezas de ayer ya no sirven para hoy, pero lo más inquietante es que nadie parece querer hablar de ello, nadie parece querer confrontar lo que está sucediendo. Vivimos bajo la falsa ilusión de que las cosas siguen igual, pero no lo están. Los indicadores están ahí. Si prestas atención, puedes ver cómo el sistema está desmoronándose. Es un desgaste profundo, una fatiga estructural que se manifiesta en todo lo que tocamos. Lo más alarmante es que muchos seguimos funcionando como si nada estuviera pasando, como si tuviéramos el control, pero no lo tenemos. Las decisiones que tomamos a diario, los mercados, las instituciones, las relaciones, ya no se rigen por los mismos principios de antes. No es solo una cuestión de dinero, ni de trabajo, ni de política. Es un desgaste mucho más profundo, es una fragmentación de la realidad misma, y lo peor es que no estamos preparados para lo que está por venir, y es que estamos en medio de una transición en la que los elementos del viejo sistema, los que nos daban seguridad, ya no sirven, pero aún no hemos construido los nuevos. Nos encontramos en una zona de vacíos, de incertidumbres que no podemos llenar con respuestas rápidas o soluciones improvisadas. Mientras tanto, seguimos empujando hacia adelante, con el mismo ritmo, como si todo estuviera bajo control. Pero el control ya no existe. El sistema, tal como lo conocíamos, se está desintegrando. Y el problema es que muy pocos quieren verlo, porque enfrentarlo sería admitir que el mundo tal como lo conocíamos ya no existe. Parece que vivimos sumidos en un ciclo de negar lo evidente. En las últimas décadas nos acostumbramos a la estabilidad, a la seguridad. Pero hoy el miedo es silencioso. No se ve, no se escucha, pero lo vivimos. El miedo a lo desconocido se está instalando en todos los aspectos de nuestras vidas, pero seguimos adelante, como si el futuro estuviera garantizado. Pero no lo está. En este momento, hay miles de sistemas financieros, políticos y sociales que están al borde del colapso. No es una especulación, es un hecho. Y lo que estamos presenciando no es un error ni una crisis de corto plazo. Es el resultado de un modelo que ya no tiene sentido, que ya no tiene sustancia, que está dejando de funcionar ante nuestros ojos. Lo que está sucediendo es que estamos siendo testigos de un gran desajuste. Las piezas que alguna vez se encajaron perfectamente ahora están fuera de lugar. El capitalismo, tal como lo conocíamos, ya no funciona. El dinero ya no fluye de la misma manera. El empleo ya no es el mismo. Las instituciones que nos sostenían, las que creíamos infalibles, están fallando. Y no estamos hablando de algo lejano o que ocurra dentro de unos años. Estamos hablando de algo que está ocurriendo ahora mismo. Las burbujas están a punto de estallar, y aunque algunos lo han previsto, otros se siguen aferrando a la idea de que nada ha cambiado. Hay quienes, por miedo o por conveniencia, se aferran a un sistema que ya no da respuestas. Y lo más preocupante es que el miedo a enfrentar esta realidad nos está arrastrando a todos a un lugar en el que la negación se ha convertido en una forma de vida. Pero hay algo más grande que la negación, algo que nos está afectando a todos, aunque no queramos admitirlo. Estamos presenciando el colapso de un mundo que ya no tiene las certezas de antes. Y la dificultad de aceptar esto es que, por primera vez, no hay ningún líder que ofrezca un mapa claro de cómo vamos a salir de esta.
Y mientras todo esto ocurre, nosotros seguimos con nuestras vidas cotidianas, atrapados en una rutina que ya no tiene sentido. Intentamos continuar como si todo estuviera bien, pero el malestar sigue creciendo, aunque no sepamos cómo ponerle nombre. Nos despierta un cansancio profundo, uno que no se va con un par de días de descanso, ni con unas vacaciones. Es un agotamiento de la mente, del cuerpo, de las emociones, como si estuviéramos todos atrapados en una película, pero no sabemos bien qué papel nos ha tocado jugar. El miedo no es el mismo miedo de antes. El estrés ya no se siente como antes. La ansiedad, el agotamiento, la frustración, ya no son emociones pasajeras, sino una constante en nuestras vidas. La sensación de que algo se está rompiendo está ahí, pero nadie quiere hablar de ello. El sistema que nos sostenía, que nos daba las reglas, se está desintegrando y la transición no es suave. Vivimos como si estuviéramos ignorando el hecho de que algo se está quebrando, algo que antes parecía tan sólido, tan irrompible. Todo se siente más frágil, más volátil, y no solo en términos económicos, sino también en lo social, en las relaciones, en lo cotidiano. Todo lo que antes daba estabilidad está siendo cuestionado. Y no es que no haya soluciones posibles, es que la percepción de esas soluciones está completamente distorsionada. Ya no hay caminos claros y, lo que es peor, las respuestas de antes no sirven. Vivimos en una era de desorientación donde la estabilidad parece un espejismo. Quizá lo más desconcertante de todo esto es que la mayoría sigue creyendo que todo está bien. Porque no se ve el colapso de forma explosiva, sino de una manera gradual, como un desgaste imperceptible. Es ese tipo de crisis que no llega con un gran estallido, sino que se cuela por cada grieta de nuestro día a día. Y es difícil aceptarlo, porque vivimos en un mundo donde todo debe tener una justificación inmediata, una respuesta lógica que nos permita entender el porqué de las cosas. Pero el porqué de esta crisis es tan grande y tan complejo que se escapa a cualquier explicación fácil. La verdad es que estamos al borde de un cambio radical, pero no es un cambio que podamos controlar ni anticipar completamente. No es una revolución, ni un evento apocalíptico que marcará el fin del mundo, pero sí el fin de una era. La era en la que vivíamos como si el futuro fuera predecible, como si el futuro fuera un camino sin sorpresas. Estamos ante un quiebre de las estructuras y lo que viene será una transformación profunda que, probablemente, no sabremos cómo manejar hasta que esté completamente en marcha. Lo que sí sabemos es que no estamos listos para lo que está por venir, y es algo que no se puede parar. La pregunta es, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ver la verdad? ¿Hasta qué punto queremos enfrentar el hecho de que estamos presenciando el colapso silencioso de lo que conocíamos? Quizá esa sea la tarea que realmente tenemos que hacer, no intentar detener lo inevitable, sino aprender a navegar en un mundo que ya no se sostiene como antes. Es despertarse y sentir que el día ya está pesado antes de empezar. Desde que abres los ojos, sientes que el aire parece más denso, que el esfuerzo de levantarte no es solo físico, sino también mental. No importa lo que hagas, el cuerpo y la mente no responden de la misma forma. Sientes una especie de agotamiento que no desaparece con el paso de las horas, como si estuvieras arrastrando algo invisible, algo que no se ve, pero que pesa sobre ti. A veces, ni siquiera sabes cómo ni cuándo empezó, solo lo sientes. Es la sensación de que el día te ha ganado antes de que tú lo ganes a él. Las horas se sienten como un torrente, pero no un torrente lleno de acción, sino uno que te arrastra sin sentido. Te encuentras revisando tu teléfono, buscando algo, pero no sabes qué. No es un mensaje importante ni una notificación urgente. Es solo un vacío. Sientes la necesidad de estar conectado, pero al mismo tiempo nada te llena. Sabes que tienes que hacer cosas, pero todo parece una carga. Las tareas diarias, las que antes realizabas casi de manera automática, ahora requieren un esfuerzo extra, como si todo se hubiera vuelto más pesado, más denso. Es el momento de mirar tu agenda y darte cuenta de que está llena, pero vacía al mismo tiempo. Hay citas, reuniones, tareas pendientes, pero te das cuenta de que no estás construyendo nada. Es como si estuvieras atrapado en una rutina, haciendo cosas solo porque es lo que se espera, pero sin saber si realmente aportan algo a tu vida. No hay satisfacción en lo que haces, no hay avance, solo un ciclo repetitivo que parece no tener fin. El reloj avanza, pero tu percepción del tiempo ya no es la misma. El día se desvanece sin dejar huella, como si no hubieras tocado la tierra, como si te hubieras movido en piloto automático, sin disfrutar del camino ni de los pequeños logros que antes te alegraban.
A veces, el cansancio es tan profundo que incluso las cosas que antes solían ser placenteras ya no lo son. El café que tomabas por la mañana ya no tiene el mismo sabor, no te despierta de la misma manera. El ejercicio que antes disfrutabas ahora se siente como una obligación más. Los momentos de descanso, esos pequeños refugios de la rutina, se han vaciado de contenido. El sofá ya no es un lugar donde desconectar. El libro que solías leer ahora parece más una carga que un escape. Te preguntas por qué algo tan simple, que antes era un alivio, ahora se ha convertido en una actividad sin sabor. Y sin embargo, sigues adelante. A veces te sientes como un espectador en tu propia vida, observando todo desde fuera, como si no fueras parte de lo que está sucediendo, sino alguien que está observando a otro ser moverse sin rumbo. El contacto con otras personas, incluso con los más cercanos, comienza a ser más distante, más forzado. Las conversaciones ya no fluyen con la misma facilidad. Ya no sabes qué decir. Los temas que antes eran fáciles de compartir, de discutir, de disfrutar, ahora parecen frágiles, vacíos. La conexión se vuelve superficial, incluso cuando se trata de personas que conoces desde hace años. No es que haya un conflicto real, es solo que las palabras se quedan cortas, las risas suenan huecas, las conversaciones se cortan antes de llegar a ningún lugar. Es como si, a pesar de estar rodeado de gente, estuvieras más solo que nunca. Te das cuenta de que la paciencia, esa cualidad que solías tener cuando alguien hablaba de algo que no te interesaba, se ha ido. Ya no tienes la misma disposición para escuchar, para compartir, para estar presente. Cada conversación parece una tarea más, un esfuerzo más en un día ya saturado de cosas que hacer. Las risas, los chistes, las bromas que antes te hacían sentir conectado ahora parecen falsas. Como si fueras parte de una actuación que todos están haciendo, pero que nadie cree realmente. Es difícil saber qué hacer con el tiempo libre. Los momentos de inactividad, los que antes usabas para pensar, reflexionar o incluso solo relajarte, ahora se sienten incómodos. La mente no para, pero tampoco llega a ningún lado. Es una especie de constante rumiado, un ir y venir de pensamientos que no se resuelven. Te encuentras revisando el mismo mensaje una y otra vez, buscando algo que te diga lo que hacer, algo que te ofrezca una salida, pero nada aparece. A veces te preguntas si alguna vez has estado realmente presente en lo que has estado haciendo. Los días parecen una sucesión de momentos que se van desvaneciendo sin que los puedas retener. Es el agotamiento que no se va. Esa sensación de estar constantemente corriendo pero no en dirección a nada. Es la frustración de saber que todo lo que haces no parece ser suficiente, de sentir que, por más que te esfuerces, el vacío sigue allí. Hay un vacío que no puedes llenar y la sensación de estar corriendo detrás de algo que se te escapa se hace cada vez más fuerte. Es como si las expectativas de la vida estuvieran siempre un paso adelante, siempre inalcanzables. Las metas que antes te motivaban, las cosas que querías alcanzar, ahora parecen irrelevantes, como si el objetivo ya no fuera el fin en sí mismo, sino el camino interminable de tratar de alcanzarlo. Y la desconexión no se limita a las relaciones con otros, también está ahí, acechando en tu relación contigo mismo. Ya no sabes si realmente te conoces o si solo estás funcionando de acuerdo a una rutina que te imponen las circunstancias. Lo que antes te definía, lo que te daba identidad, ahora se siente distante. Los hobbies que tenías, las actividades que disfrutabas, todo eso parece ahora una sombra de lo que fue. Te encuentras preguntándote quién eres en medio de todo esto, por qué te has perdido en una vida que no reconoces. La sensación de estar atrapado se extiende a todo lo que haces. Las rutinas que antes te daban sentido ahora solo te absorben en un ciclo interminable. Es el trabajo, es la familia, son las actividades cotidianas. Todo parece ser un deber más que una oportunidad. Las cosas que solían ser fáciles y naturales ahora requieren un esfuerzo consciente. Incluso las decisiones pequeñas como qué hacer para cenar o qué ver en la televisión parecen abrumadoras. Todo se ha vuelto más complicado, más complejo, más pesado, como si cada paso que das fuera una carga que no puedes soltar. Hay momentos en los que te preguntas si alguna vez las cosas volverán a ser como antes. No necesariamente mejores, sino simplemente más simples, más directas. No hay respuestas, no hay consuelo. Solo la sensación de estar atrapado en un presente que no se sabe cómo cambiar, con la vista fija en un futuro que no termina de llegar. La sensación de no estar avanzando, de estar estancado, es uno de los síntomas más claros.
El mundo sigue girando, pero tú parece que estás detenido en el mismo lugar, con el mismo cansancio, la misma frustración, la sensación de que el tiempo ya no tiene la misma calidad, que se escapa entre los dedos, aunque sigas haciendo cosas. Todo sigue funcionando, pero de alguna manera te sientes como si estuvieras observando desde fuera. Es difícil saber cuándo comenzó todo esto. ¿Fue hace semanas, meses o años? Quizá nunca hubo un momento claro en el que todo cambiara. Es como si el desgaste fuera gradual, casi imperceptible, hasta que ya no queda nada de lo que antes sentías como tuyo. La vida, que antes se sentía vibrante y llena de posibilidades, ahora se siente como un programa en repetición, sin sorpresas, sin giros inesperados. Todo parece estar bajo control, pero al mismo tiempo, nada lo está. Hay algo que falta, algo que se ha perdido, pero que no puedes identificar. Este es el síntoma más grave, la desconexión. No solo de los demás, sino de ti mismo, de tu propia vida. Y lo peor es que, en algún lugar profundo, sabes que las respuestas que buscas no van a llegar de un día para otro. No hay una solución rápida, solo queda navegar, aunque no sepas exactamente hacia dónde vas. Solo queda seguir adelante, incluso cuando no sabes si realmente estás avanzando o si solo estás flotando en una corriente sin rumbo. Y, de alguna manera, todo esto se ha vuelto parte de tu nueva normalidad. Lo que estamos viviendo no es una crisis puntual, ni un suceso aislado, ni una tragedia del momento que se pueda simplemente diagnosticar y solucionar. Lo que estamos atravesando es un colapso estructural de un sistema que, aunque parecía firme, ya no lo es. Y este colapso, aunque en principio sea invisible y gradual, está dejando huellas profundas en nuestro mundo colectivo, pero también en nuestras vidas personales. Y lo peor de todo es que no estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde las certezas se disuelven con tanta rapidez. Durante décadas, las estructuras que regían nuestras vidas nos dieron la sensación de que todo estaba bajo control. El trabajo, la política, la economía, las instituciones, incluso las relaciones sociales, todo tenía un marco claro. La narrativa colectiva era comprensible, algo que todos podíamos entender e incluso predecir. Sabíamos qué esperar del futuro. Teníamos un sentido del progreso y las normas sociales parecían firmemente establecidas. Pero esas mismas estructuras que antes nos sostenían se están desmoronando poco a poco. Las instituciones que creíamos inquebrantables ya no son más que sombras de lo que eran. Y esto no es solo un problema individual, sino colectivo. Los sistemas económicos que nos daban certeza están fallando, las formas tradicionales de empleo están siendo reemplazadas por trabajos inestables y temporales, las grandes instituciones que garantizaban nuestra seguridad y futuro, como los gobiernos y los bancos, ya no ofrecen las garantías que una vez nos dieron. El concepto de trabajo estable ha quedado obsoleto. La economía de empleo fijo y con beneficios está desapareciendo. En su lugar, aparecen trabajos por contrato, flexibles, donde la estabilidad es más una ilusión que una realidad. Las narrativas colectivas que nos permitían ubicarnos en el tiempo y el espacio, esas historias que compartíamos sobre cómo debían ser nuestras vidas y hacia dónde debíamos ir, están perdiendo su validez. Ya no hay una guía clara de cómo vivir, de cómo progresar, de cómo formar parte de una sociedad estable. El cambio es tan profundo que no se limita solo al mundo del trabajo o de la economía. Afecta la forma en que vemos el mundo y nos relacionamos con él. Es un colapso más amplio que abarca el sentido mismo de lo que constituye nuestra realidad cotidiana. Y lo que hace este proceso aún más perturbador es que no lo vemos suceder de forma explosiva o dramática. El sistema se está desintegrando lentamente, como una grieta que se expande sin que nadie la note de inmediato. Cada día que pasa, lo que antes era familiar se desvanece un poco más. Y la pregunta es, ¿cómo nos adaptamos a un mundo que cambia a una velocidad que nunca imaginamos? Cuando las estructuras externas colapsan, nuestro mundo interno también se desestabiliza. Y esto es lo que estamos viviendo hoy en día. La inestabilidad emocional colectiva se ha convertido en una constante. Las emociones que todos compartimos no son solo individuales, sino parte de un tejido más grande, uno que se desgarra mientras los sistemas a los que nos aferramos comienzan a desmoronarse. La ansiedad que muchos experimentan, esa sensación de estar perdidos, de no saber hacia dónde vamos, no es solo personal. Es una reacción natural ante el colapso de un orden que creíamos eterno. El miedo, el cansancio, la frustración, la confusión,
Todo eso no se limita a uno u otro individuo, sino que atraviesa a toda una sociedad que, al no tener nuevas certezas, está atrapada en la niebla de lo desconocido. Esto nos lleva a un aspecto fundamental de esta transformación: la falta de relatos compartidos. En otros momentos de la historia, cuando las grandes estructuras colapsaban, las sociedades contaban con narrativas que les ayudaban a encontrar el camino hacia la reconstrucción. Los relatos compartidos nos permiten organizarnos, nos dan propósito, nos ofrecen un marco para entender lo que estamos viviendo y para dar sentido a lo que nos ocurre. Pero hoy nos encontramos sin esas narrativas. No hay un relato colectivo que nos diga cómo debemos afrontar lo que está sucediendo, y esto nos deja en un vacío de significado, donde las respuestas que antes dábamos a nuestras propias vidas ya no sirven. Estamos navegando en un mar de incertidumbre, sin un mapa, sin una brújula, sin una dirección clara. Este vacío de relatos compartidos es una de las principales causas de la confusión generalizada, y la confusión no es solo emocional, sino también intelectual. Nos sentimos desconectados de los marcos de sentido que antes nos daban seguridad. En términos más amplios, la globalización, la velocidad del cambio tecnológico y el avance de la digitalización han hecho que lo que antes era una estructura bien definida ahora sea difusa y frágil. Lo que se presentaba como progreso y evolución ahora se percibe como caos y desorientación. Y este caos no es algo que solo afecta a unos pocos, sino a toda una generación, a toda una sociedad. Es importante entender que este proceso no es necesariamente negativo. Aunque pueda parecerlo, vivimos en una era de transición, y en toda transición hay una fase de desconcierto. El mundo que conocíamos está llegando a su fin, pero esto no significa que sea el fin del mundo. Es el fin de un ciclo, de una era, de una forma de organizar la vida, y lo que viene es un ciclo nuevo, pero aún no sabemos qué forma tomará ese ciclo. En lugar de centrarnos en el miedo al caos, debemos aprender a verlo como parte de un proceso transformacional. La sociedad está experimentando un reajuste profundo, y aunque la transición pueda ser difícil, también puede traer consigo nuevas formas de organización, nuevas formas de convivencia, nuevas formas de entender el trabajo, el bienestar y la vida. El problema radica en que, mientras todo esto ocurre, no tenemos una guía clara sobre cómo navegar en este período de incertidumbre. No hay voces autoritarias que nos ofrezcan respuestas contundentes. Los expertos no saben qué hacer, los líderes no tienen soluciones definitivas, y las instituciones que antes eran las que establecían las reglas del juego ahora están perdiendo su capacidad para hacerlo. Y, en medio de todo esto, nos encontramos preguntándonos qué hacer con nuestras vidas, cómo podemos encontrar un propósito en un mundo que ya no tiene un relato coherente, que ya no tiene una dirección clara. Este proceso de transformación tiene implicaciones profundas en nuestra percepción de la realidad. Pensadores como Jacobo Greenberg, que se adentró en los estudios de la conciencia y la percepción, explicaron cómo nuestras estructuras neuronales organizan la forma en que interpretamos el mundo. Según Greenberg, la percepción no es un fenómeno individual, sino colectivo. Los relatos que compartimos, las estructuras sociales que establecemos, configuran nuestra forma de percibir y entender lo que sucede a nuestro alrededor. Y cuando esas estructuras se desintegran, nuestra percepción del mundo también se ve afectada. En este sentido, la confusión que sentimos no es solo una crisis emocional individual, sino un reflejo de la desintegración de la realidad misma, de los cimientos que antes organizaban nuestra forma de pensar y vivir. La percepción del tiempo también ha cambiado. Lo que antes se sentía como un avance continuo, como un flujo que llevaba de un paso a otro, ahora parece detenido. El tiempo se ha fragmentado. El futuro que antes veíamos claro y estructurado ahora parece lejano e incierto. Ya no sabemos a dónde vamos, ni qué estamos construyendo, y esto genera una sensación de desajuste profundo. No hay claridad en lo que venía, y mucho menos en lo que vendrá. Este vacío temporal nos afecta en un nivel colectivo. La falta de un futuro claro nos genera ansiedad y desconfianza, porque nuestra percepción de la vida siempre ha estado orientada hacia ese futuro. El progreso, el avance, la mejora continua. Ahora, nos vemos atrapados en el presente, pero sin un rumbo claro hacia adelante. Es aquí donde la confusión se vuelve más compleja. No se trata solo de incertidumbre, sino de la falta de un relato compartido que nos dé sentido. Las grandes narrativas que antes estructuraban nuestra vida colectiva se han desvanecido. El progreso ya no es una certeza. Las promesas de una mejor vida para las generaciones futuras
que antes se daban por sentadas, hoy son cuestionadas. Y en lugar de eso, lo que sentimos es un estancamiento, una parálisis colectiva. No sabemos si debemos mirar atrás o hacia adelante, no sabemos si las certezas que teníamos aún sirven, o si necesitamos construir nuevas desde cero. Este vacío de significado colectivo es probablemente uno de los factores más poderosos que está contribuyendo al malestar generalizado. En una sociedad donde las respuestas eran claras, la falta de respuestas crea caos. Lo que estamos viendo es una transformación estructural sin precedentes, y este proceso no tiene un final claro. Lo que hoy parece caos puede ser el comienzo de un nuevo ciclo, uno que aún estamos por entender. Pero mientras tanto, nos encontramos atrapados en una especie de limbo, sin un mapa, sin una brújula. En este contexto de transformación, es esencial reflexionar sobre cómo estamos respondiendo a todo esto. ¿Estamos dispuestos a enfrentar el cambio y adaptarnos a lo nuevo? ¿O nos quedaremos atrapados en la nostalgia de lo que ya no existe? La transición no será fácil, pero es un paso necesario para que lo nuevo surja. Y aunque no tengamos todas las respuestas ahora, debemos aprender a navegar en esta incertidumbre. ¿Cómo estás enfrentando este momento de cambio? ¿Qué nuevos relatos estás construyendo para ti mismo en medio de este caos? Si este video ha resonado contigo, deja tu comentario y comparte tu experiencia. Lo que estás sintiendo es real, no es un delirio, no es una exageración ni una crisis personal. La confusión, la sensación de estar atrapado, la incertidumbre profunda que estás experimentando es algo que atraviesa a muchas personas en diferentes partes del mundo, independientemente de su clase social, su edad o su ubicación geográfica. Este fenómeno no es algo aislado, ni una serie de episodios aislados de ansiedad que se sienten exclusivamente en un pequeño círculo. No. Lo que estás viviendo es parte de una experiencia colectiva, una experiencia compartida que afecta a millones, aunque cada uno la viva de una manera particular. Es un malestar global que no distingue entre ricos y pobres, jóvenes y viejos, ni entre diferentes países. Estamos todos juntos, aunque no siempre lo reconozcamos, y lo que sentimos es legítimo. Es común querer atribuir nuestras dificultades a fallas personales, buscar en nosotros mismos la causa del cansancio, la desconexión, la frustración. Tal vez te has dicho a ti mismo que algo debe estar mal contigo, que deberías ser más fuerte, más resistente, más capaz de soportar la presión. Pero la verdad es que no se trata de una falta de resiliencia personal. No es un fracaso tuyo. La culpa no está en ti, ni en tu capacidad de lidiar con lo que está ocurriendo. Es fácil caer en esa trampa, creer que si estamos sufriendo es porque algo estamos haciendo mal. Pero lo cierto es que lo que estamos viviendo es más grande que cualquier dificultad individual. El malestar colectivo que experimentamos hoy no es el resultado de nuestras debilidades, sino de un proceso mucho más amplio, de un sistema que ya no está funcionando y que ha comenzado a colapsar a su propio ritmo, arrastrándonos a todos en su caída. Es importante que reconozcamos que estamos todos navegando en un territorio desconocido. Este es un momento histórico, un periodo de transición en el que los mapas que conocíamos ya no sirven. El mundo que conocíamos y en el que nos movíamos con cierta confianza ya no existe, y el nuevo aún no ha tomado forma. Por eso es completamente lógico que nos sintamos desorientados, perdidos y, a veces, incluso impotentes. Es una respuesta natural, válida, frente a una disrupción que es colectiva y que se está experimentando en muchos niveles. Las instituciones que antes nos daban certeza ahora nos confunden. Las relaciones sociales ya no son las mismas y las estructuras laborales, económicas y políticas que pensábamos sólidas están mostrando grietas. Vivir en un tiempo así, donde todo parece incierto, nos afecta a todos de maneras que no siempre son fáciles de entender, pero son reales. Esta experiencia colectiva no está delimitada por fronteras geográficas o sociales. No es un fenómeno exclusivo de un país, una clase social o una generación. Hay algo que atraviesa a todos, algo que une a los de diferentes contextos, que conecta a los jóvenes con los mayores, a los ricos con los pobres. En todas partes del mundo, en diferentes continentes, las mismas sensaciones de incomodidad, desconcierto y falta de dirección están presentes. La gente en todo el planeta está sintiendo lo mismo, la pérdida de las certezas que antes teníamos, el cuestionamiento de los relatos colectivos que nos ayudaban a orientarnos, la incapacidad de ver un futuro claro.
Las redes sociales, las noticias, las conversaciones cotidianas, todo parece estar impregnado de esta sensación colectiva de desorientación. No estamos viviendo un momento único de caos individual, aunque a veces lo sintamos así. Lo que pasa es que la estructura en la que nos hemos apoyado durante tanto tiempo está cambiando. Las reglas que antes nos parecían fijas y estables ya no lo son, y todos estamos tratando de encontrar un camino en medio de la niebla. Al principio, puede parecer que estamos siendo testigos de algo completamente impredecible, como si de repente todo hubiera comenzado a romperse sin previo aviso. Pero si miramos bien, vemos que esta disrupción ya estaba gestándose hace tiempo, aunque no fuimos completamente conscientes de ello. Ahora estamos viendo las consecuencias de décadas de ajustes y fallas sistémicas que finalmente alcanzan su punto crítico. La confusión que todos sentimos es una respuesta lógica. No es una respuesta de debilidad ni de error, es una reacción natural frente a un entorno que ya no tiene las reglas que antes nos daban seguridad. En un mundo donde las expectativas de vida, trabajo, relaciones e incluso de identidad se están desmoronando, es completamente comprensible que nos sintamos perdidos. Es normal que no sepamos hacia dónde ir, es natural que nos sintamos como si estuviéramos caminando sin rumbo. Este proceso de incertidumbre global está afectando nuestras estructuras más profundas, y eso se manifiesta en la confusión generalizada que todos experimentamos. Este sentimiento de desconcierto no está reservado para un pequeño grupo de personas o para un sector específico de la población. Está atravesando todas las clases sociales, todas las edades y todas las geografías. El joven que acaba de terminar sus estudios y no sabe qué futuro le espera, el adulto que lucha por mantener su empleo en un mundo cambiante, el mayor que observa cómo todo lo que conocía está siendo reemplazado por algo que no entiende. Todos compartimos, en diferentes formas, la misma sensación de estar atrapados en un momento de transición. Un momento que no tiene respuestas claras. Un momento en el que la identidad personal y colectiva está siendo puesta a prueba. Y en medio de todo esto, es importante que entendamos que no es nuestra culpa sentir lo que sentimos. No es un error ni una deficiencia, es la respuesta humana a un mundo que está cambiando, un mundo que ha dejado de seguir las reglas conocidas. Y esa sensación de estar perdidos, de no encontrar un sentido claro, no es algo que esté ocurriendo por falta de esfuerzo o falta de acción. No se trata de un problema personal, sino de una experiencia colectiva que está afectando a todos. La estructura sobre la cual nos organizábamos y nos identificábamos está siendo puesta en duda, y eso nos está afectando profundamente. El hecho de que no sepamos hacia dónde vamos no significa que estemos siendo débiles o incapaces. Significa que estamos siendo parte de un proceso más grande, uno que está cambiando el mundo tal como lo conocíamos. Y en este proceso es completamente válido sentir miedo, incertidumbre y desconcierto. No hay una forma correcta o incorrecta de vivir esta transición. Todos estamos aprendiendo a lidiar con lo desconocido. Y, lo más importante, no estamos solos. Aunque cada uno viva este momento de manera distinta, lo estamos viviendo juntos. Somos parte de una misma experiencia colectiva. Este es el momento de reconocer que estamos todos en el mismo barco, atravesando aguas desconocidas. Lo que cada uno de nosotros siente no es un reflejo de nuestra debilidad, sino una respuesta normal a un cambio masivo, a un reajuste de las estructuras que organizan nuestras vidas. Vivir en esta transición es difícil, pero también es una oportunidad para que todos juntos construyamos algo nuevo, algo que aún no sabemos qué será, pero que, con el tiempo, definiremos. Es momento de dejar de cargar con la culpa, de abandonar la idea de que si nos sentimos confundidos o perdidos es porque no estamos haciendo lo suficiente. Todos estamos tratando de adaptarnos a algo que está fuera de nuestro control, y eso no significa que estemos fallando. Esto es un proceso, una evolución, un cambio profundo, y cada uno de nosotros está contribuyendo a esa transformación, aunque no siempre lo veamos. La confusión, la ansiedad, el miedo son respuestas naturales. No son un reflejo de nuestra incapacidad, sino una reacción lógica ante un momento histórico que nadie había experimentado antes. Y si te sientes perdido o desconectado, es porque este es un momento de desconexión colectiva, donde las viejas certezas ya no sirven y las nuevas aún no han llegado. No estás solo en esto. Lo que sientes es real y lo que experimentas es válido. Juntos estamos viviendo este proceso. Quizás lo único que se puede hacer ahora es dejar de forzar claridad donde todavía no la hay.
Quizá no hay soluciones fáciles ni respuestas definitivas que puedan poner fin a lo que estamos viviendo. En este momento, todo lo que estamos sintiendo y experimentando se siente como un viaje a ciegas, un caminar sin un mapa claro, sin indicaciones precisas. Hay algo liberador en eso, pero también algo aterrador. El no saber lo que vendrá, el no tener certezas, es incómodo, sí, pero también es un espacio fértil para la reflexión y para la aceptación. No se trata de encontrar la solución rápida, sino de permitirnos estar en esta incomodidad, en este vacío. No tenemos que apresurarnos a llenar el espacio vacío con promesas o soluciones rápidas. Hay algo profundamente humano en aceptar que el proceso es lento, caótico y confuso. Y eso, por alguna razón, es parte natural de lo que está pasando. No hay garantías de que todo vaya a mejorar de inmediato, ni de que todo tomará el rumbo que esperamos. Las respuestas a todo lo que estamos viviendo no las tenemos. No es posible solucionarlo todo con una receta, ni hay fórmulas mágicas que resuelvan el malestar que estamos experimentando. El proceso de cambio, de transformación, no es algo que se pueda apresurar. Al contrario, es importante entender que estamos inmersos en un ciclo que necesita su propio tiempo. Y, aunque a veces queramos que el futuro se revele de inmediato, la realidad es que estamos caminando en un camino incierto y no sabemos qué nos espera al final. Y eso está bien. Quizás lo único que realmente podemos hacer es aprender a vivir con la incertidumbre. Lo que vivimos hoy no es solo un momento difícil, ni una situación pasajera. Es parte de un proceso más amplio, algo que se está desvelando ante nuestros ojos. Y aunque no tengamos respuestas claras, no podemos ignorar la magnitud del cambio. La transformación no tiene un cronograma, no llega con una señal que nos avise que está aquí, ni nos deja claro cuándo se acabará. Lo que sí sabemos es que estamos aquí, en este momento, compartiendo esta experiencia colectiva. Pero también es un recordatorio de que no todo necesita resolverse rápidamente. El tiempo de la transformación es, por naturaleza, lento. Necesitamos hacer espacio para las preguntas, para la reflexión, sin la necesidad de que todo encaje de inmediato. Lo que estamos viviendo no puede resolverse con una simple afirmación optimista ni con una promesa de que todo estará bien. No sabemos si las cosas mejorarán mañana, ni si lo harán en los próximos años. Tampoco sabemos qué forma tomará el futuro, ni qué cambios veremos en nuestras vidas. Lo único que sabemos es que lo que estamos atravesando, aunque confuso y doloroso, es algo natural dentro de un proceso de transformación. A veces, el cambio no es claro, no es evidente, no tiene respuestas. El proceso, por lo tanto, debe ser respetado en su forma más cruda y desnuda. Solo entonces, cuando aceptemos que el camino es incierto, podremos encontrar la paz en la incertidumbre. El miedo al futuro está presente y es válido sentirlo, pero no tenemos que luchar contra él ni intentar eliminarlo a toda costa. A veces, simplemente aceptarlo y permitir que esté allí es lo que necesitamos. No todo en la vida debe ser resuelto, y ese es un principio difícil de aceptar en una sociedad que constantemente nos empuja a ser productivos, a encontrar soluciones, a terminar todo lo que empieza. Pero este momento en particular no requiere que tomemos decisiones rápidas ni que encontremos respuestas inmediatas. Necesita que estemos presentes, que miremos lo que está ocurriendo, que aceptemos lo que no sabemos y nos permitamos sentir la incertidumbre sin presionar por claridad. No se trata de cerrar el ciclo, ni de encontrar el final de todo. Se trata de estar aquí, ahora. Y quizás ese es el mayor desafío, estar en el proceso, sin apresurarnos a ver la salida, sin forzar respuestas, reconocer que lo que estamos viviendo tiene un ritmo propio, un compás al que no podemos imponerle nuestra prisa. La aceptación de la incertidumbre es, en sí misma, una forma de avanzar, aunque no se vea de inmediato. El futuro no está delineado. Estamos, de alguna manera, escribiéndolo a medida que avanzamos, pero no necesariamente con un guión que podamos predecir. Y mientras seguimos, no sabemos cuándo todo esto terminará o qué nos espera al final del camino. Puede que no haya una solución rápida, pero no significa que no haya algo importante sucediendo en cada paso que damos. Quizá no se trata de encontrar respuestas, sino de aprender a convivir con las preguntas, de aprender a vivir en el espacio entre lo que sabemos y lo que no sabemos. Nos encontramos en un momento único, un momento que está fuera de nuestro control, pero que al mismo tiempo forma parte de nosotros.
Esta experiencia que estamos viviendo, este cambio profundo que atraviesa nuestras vidas, nos está invitando a ser testigos de una transformación, aunque no sepamos exactamente cómo se verá el mundo una vez que termine. Y mientras tanto, podemos elegir cómo nos relacionamos con lo que no sabemos, con lo que aún no se ha resuelto. Podemos aceptar el caos como una parte esencial de este momento. Gracias por acompañarme en este espacio. Si este video resonó contigo, te invito a suscribirte para seguir reflexionando juntos sobre lo que estamos atravesando, siempre en este espacio de apertura y aceptación.